Antonio Rosique. Hoy en Vidas Apasionantes nos encontramos con un hombre extraordinario, Carlos Carsolio, el único mexicano que ha alcanzado las 14 cumbres más altas del planeta, los 14 8000, pero que más allá de su brillantísima carrera como escalador, Carlos ha sido capaz de implementar las lecciones que le ha dado la montaña en otros ámbitos de la vida. Explorador, conferencista, empresario, piloto de parapente, padre de familia, inspiración para muchos, Carlos Carsolio se ha empeñado siempre en vivir una vida al límite del riesgo. Desde niño me inquietaba explorar y lo que más me ha gustado en la vida es encontrar cosas a través de la exploración, es aprender, es adquirir conocimiento físico, técnico, mental, espiritual a través de la innovación, a través de explorar. Tuve la fortuna de en varios campos pues llegar a un nivel mundial y después poder escalar lo que no se había escalado, dar un paso más, y eso es fantástico, tocar la roca que nadie ha tocado, llegar a un pico virgen. Y metafóricamente en otras áreas de la vida también lo que me sigue moviendo, y yo creo que hasta el día que me muera, es la exploración, es la innovación. Fabricaba mi propio equipo, escalábamos con cuerdas pues muy de algodón, de nequén, ya luego vinieron las de nylon, las mochilas eran hechas en casa, los zapatos de escalada, y todo eso era un reto continuo, no solo la escalada en sí, sino la planeación, el entrenamiento, y la motivación era tan poderosa que te hacía ir mejorando. Por ejemplo, dejar de dormir muchas noches para aguantar el sueño, dejar de beber durante los entrenamientos para aguantar la sed, el hambre, el cansancio. Porque en el alpinismo más extremo, que era el que yo quería llegar, de grandes paredes en los picos más altos y más remotos, pues se requiere una enorme preparación, más que nada mental. Era una actividad, como dices, familiar, íbamos al campo y sí caminábamos caminatas largas de 4 o 5 horas, pero Carlos empezó a crecer y empezó en él a despertar una pasión por la escalada, ¿no? El Everest llegó tarde en mi carrera y fue más bien un esfuerzo más publicitario, porque yo había escalado montañas mucho más duras que el Everest. El Everest no es un referente en el mundo especializado del alpinismo. Quien sube el Everest no necesariamente es un buen alpinista. Hay montañas mucho más duras, como el Cerro Torre, que es muy bajito, apenas tiene 3000 metros, pero es un colmillo granítico de extrema dificultad técnica y mal tiempo. Quien sube el Cerro Torre necesariamente es un gran alpinista. Y como eso, pues todas las grandes paredes del mundo que yo me dediqué a escalar desde el Ártico hasta los Himalayas, y entre ellos escalé el abismo más grande del planeta, que es la cara sur del Nanga Parbat. Es un precipicio que tiene 4600 metros de pared, digamos desde el nivel del mar hasta la cumbre del Nevado de Toluca, pero de pared. Aprendió muchas cosas y esas cosas nos las está enseñando día a día, porque de los errores aprendes. Entonces él nos enseña algunos errores y nos enseña cómo mejorar. La curiosidad y la aventura, la ambición por conocer nuestros límites, el riesgo calculado todos los días. Así vive, así piensa Carlos Carsolio, así actúa en todo lo que emprende, en todo lo que hace. ¿Quién dice que se acabaron los exploradores?
¿Quién dice que ya no hay en esta tierra algo por descubrir? Cada vez que Carlos se iba de expedición, de verdad, mis papás envejecían 5 años. O sea, es un desgaste emocional tremendo. En 3 ocasiones me despedí con la certeza que iba a morir. Y además, pues, 10 de mis compañeros murieron en mis expediciones. Algo muy doloroso, porque no murieron por falta de capacidad físico-técnico-mental, porque eran de los mejores alpinistas del mundo. Todos ellos europeos, que es donde ha estado la vanguardia, y yo ahí colado en ese mundo de innovación. Y es terrible. Me acuerdo una vez que Carlos, cuando tuvo hijos, que hizo su testamento y me pidió que si yo me podía hacer cargo de sus hijos. Bueno, ahí fue horrible esa expedición para mí. Yo decía que yo qué hago con 2 bebés, ¿no? Yo afortunadamente decidí morir luchando en esas 3 ocasiones. Y en esa lucha al límite, hasta la raya final, sobreviví. Pero la probabilidad era casi 100% de que iba a morir. Pasaban meses en los que no recibía respuesta, ¿no? Y de repente nos llegábamos a enterar porque del campamento base se lograban comunicar a Nepal y de Nepal se comunicaban y así iba la cadenita y nos lográbamos enterar. El Manaslu, la montaña de los espíritus, para mí era un pico mágico y que había dejado pendiente una pequeña tarea. 10 años antes, en 1986, junto con Kukuczka y Heiser, hicimos en estilo alpino, sin tanques de oxígeno, una nueva ruta muy difícil, que no ha sido repetida, y escalamos el pico virgen del Manaslu Este. El Manaslu Este es una pirámide mucho más difícil que la cumbre normal. Son picos gemelos, están a muy escasa distancia las 2 cumbres. Y entonces hicimos el pico este, que era el pico virgen, que era la meta que teníamos. Yo tenía un problema muy serio de congelación y me quedé a dormir en el collado a solo 100 metros de la cima principal, porque a mí no me interesaba la cima principal y decidí no congelarme más. Pero Kukuczka sí, porque Kukuczka estaba en pos de los 14.8000. Entonces ellos subieron con relativa facilidad la cima principal y ya luego bajamos. Pero la meta dura, que era el pico virgen, pues la habíamos logrado. Después, cuando a lo largo de mi carrera me propuse completar los 14.8000, tenía pendientes esos 100 metros. Y entonces regresé en una expedición muy bonita, muy satisfactoria, porque iba con mis 2 hermanos. Él nunca nos llevaba a correr riesgos grandes, ¿no? Cuando íbamos con él era más moderado el asunto, entonces nunca nos dejó, o sea, nos tenía muy vistos de que no corríamos un riesgo muy peligroso. Llegó un punto en que él ya se sabía, bueno, no sé si haya sido que sabía que ya no iba a estar en la cima, o más bien que haya decidido voltear hacia otro lado y explorar otros mundos, ¿no? Cuando la montaña le dijo que había que emprender otros retos, Carlos Carsolio escuchó el mensaje y se entregó a otros elementos. De la tierra al aire, de las paredes heladas a los cielos, de ver el mundo desde la cumbre a otro anhelo primigenio del ser humano, volar. Y fue ahí cuando se convirtió en un navegante del cielo. Yo volaba desde el 87, que traje el primer parapente a México, pero era algo esporádico, volaba del Popo antes de que hiciera erupción y otras montañas, pero era un deporte lateral. Mi dedicación era el alpinismo. Cuando cambié de actividad en el 98, decidí dedicarme al vuelo mucho más serio, y el gran reto en el vuelo no es descender, es ascender. Cruzar México de costa a costa era un sueño de muchos años. Desde que de niño me fui con mi padre caminando, recorriendo la ruta de Cortés, hasta el paso de los años, conocer México, el México profundo,
montañas recónditas, nuestros bosques, nuestros volcanes. Y en algún momento me di cuenta que México era posible cruzarlo en vuelo libre, sin motor. Pareció una locura, todo el mundo decía que era imposible. Años de preparación y finalmente en 2006-2007 logramos el cruce. Dice Carlos Carsóleo que entre la supervivencia y la evolución está la innovación. Atrevernos a vivir en la incertidumbre, ser creativos, imaginar escenarios fascinantes, vivir en plenitud. Carlos se ha dedicado durante las últimas 2 décadas a compartir todo lo que aprendió en sus ascensos. Sí, porque todos tenemos nuestras propias montañas que escalar en la vida. Cada que sale cualquier persona, incluyéndome, de una de sus pláticas, sí te quedas pensando en ciertas cosas y pues te deja pensando de no estar así como en la zona de confort y siempre buscar algo más y no ponerte peros. La montaña es como la vida misma, es un símbolo, es un ícono de esfuerzo y la gente se identifica porque todos tienen sus propias montañas que escalar. Definitivamente en el aspecto físico pues van pasando los años y cada vez puedes hacer menos exploración física. Pero vaya, sigo yendo a montañitas con mis hijos u otras cosas y ahora me da un enorme gusto verlos que ellos también están explorando en un nivel físico en el que yo ya no puedo llegar. Y explorar a través de los ojos de tus hijos también es maravilloso, ¿no? Y por otro lado, la inquietud de cuando tú estás abierto a aprender, cada libro es una exploración. Incluso si ya lo leíste, puedes regresar y leerlo de otra forma y aprender otro. Casi todo lo que he aprendido, lo he aprendido de ti, te quiero mucho. Yo creo que una persona como Carlos no se detiene fácilmente y seguramente estará planeando alguna nueva cosa. Ajá. Nunca debemos dejar de explorar. Todos los seres humanos somos exploradores, pero a veces nos olvidamos. En medio de las neurosis urbanas y del bombardeo mediático, hay quienes como Carlos Carsóleo se empeñan en seguir escuchando el llamado del espíritu humano, en sentir las pulsaciones de la naturaleza, en vivir una vida apasionante. Soy Antonio Rosique. Hasta la próxima.